Shalom Lekulam, Bezrat Hashem. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es prácticamente cómo entender la Torah. Ahora, ¿a qué me refiero con cómo entender la Torah? Sí, yo no soy un experto, no soy un gran sabio para andar enseñando cómo entender la Torah y esto y los secretos de la Torah. No, ¿a qué me refiero con cómo entender la Torah? A que hay ciertas cosas básicas que todo judío debe saber. No necesariamente tenés que ser un sabio de Torah grande para saber estas cosas, sino que todo judío tiene que saber estas cosas para de esa forma su entendimiento de la Torah sea correcto. Entonces, son cosas que yo he ido aprendiendo acá en la yeshiva, que me parecen sumamente importantes de saber y que no siempre toda la gente sabe. Entonces, me pareció que vale la pena transmitirlas. Y el tema es en sí, ¿qué significa cómo entender la Torah? Hay diferentes niveles de cómo entender la Torah y hay que saber cómo estudiar cada nivel, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay dos niveles principalmente que yo me quiero referir a ellos, que es el Pshat y el Drash. ¿Qué es el Pshat? El Pshat es el sentido literal, lo que se entiende de la Torah literalmente. Y el Drash, ¿qué significa el Drash? Midrash. La palabra Midrash viene de Lidrosh. Lidrosh significa como buscar. Sí, el Midrash prácticamente lo que hace es buscar adentro del versículo, aparte de lo que está escrito literal, fijarse en cada detalle y tratar de ver qué hay detrás de todo lo que está escrito. ¿Por qué esta letra está más grande que esta en la Torah? ¿Por qué está esta redundancia? ¿Por qué este valor numérico? ¿Por qué esta palabra está en común en este contexto igual que se usó en otro contexto? Eso es el Midrash, buscar qué hay más allá. Entonces son dos niveles de la Torah totalmente distintos, ¿sí? Una persona que está estudiando la Torah según el Pshat no está estudiando Midrashim, y el que está estudiando Midrashim no está estudiando Pshat. Ahora, hay mucha gente que se confunde cuando yo les hablo de que los Midrashim hay que saber entenderlos. Sí, hay mucha gente que dice, entonces vos no crees en el Midrash. Y no se trata de no creer en el Midrash. Se trata de saber cómo entender los Midrashim. Y eso no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces, por eso me parece que vale la pena hablar de este tema. Entonces, vamos a empezar diciendo lo que dice el Ramban. El Ramban Nachmanides dice que ambos niveles son verdad. Tanto el Pshat y tanto el Drash son verdad. Ambas explicaciones en ambos niveles son verdaderas. Simplemente que son diferentes niveles, pero ambos son verdad. Les voy a dar un ejemplo. Sí, la Gemara de Masejet Ta'anit dice, en nombre de Rabbi Yohanan, sí, dice un rabino en nombre de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Yaakov Avinu lo met. Dijo Rabbi Yohanan, Yaakov Avinu no murió. Ahora todos preguntan, ¿qué significa que Yaakov Avinu no murió? Uno lee la Torah, lee Parashat Vayehi y ve que Yaakov Avinu sí murió. Lo enterraron incluso. Entonces, ¿qué me estás diciendo que Yaakov Avinu no murió? ¿Cierto? Amarle, le dijo el otro rabino, Beji, Bichte, Saftu, Saftanaya, Bejantu, Jantaya, Bekabru, Kabraya. Le dice el otro rabino la pregunta que yo pregunté, y que es la pregunta que cualquiera hace cuando escucha algo así. ¿Cómo me estás diciendo que Jacob vino no murió? Vemos en la Torah que incluso lo embalsamaron, incluso lo enterraron. Entonces, ¿qué me estás diciendo que no murió? Amarle, le dijo el otro rabino, Mikra ni Doresh. Le dice, no me entendiste. Un pasuk, un versículo, yo estoy Doresh. ¿Qué es yo estoy Doresh? Estoy estudiándolo en la forma del Drash. Quiere decir, así explica el Rashba, vos pensaste que lo que dije que Jacob vino no murió, lo estoy diciendo de forma literal. No me estoy refiriendo a eso. Yo te lo estoy diciendo de forma de Drash, de forma de Midrash. Estoy estudiando un pasuk y lo estoy entendiendo de otra forma, no literal. ¿Y qué significa? Ahí después la Gemara trae cuál pasuk es, ¿sí? Pero no me voy a meter en esto para no alargar tanto. Pero ¿qué significa que Jacob vino no murió? Hay diferentes comentaristas que dan diferentes explicaciones, pero lo más lógico es decir lo que dice sí, el Piskei Riaz, sí, que dice, ¿qué significa que Jacob vino no murió? Que su legado sigue con vida, su legado sigue vivo, ¿sí?
Incluso después de que Jacob vino físicamente, ya no está en este mundo, su legado, sus enseñanzas siguen en este mundo. Por lo tanto, él sigue con vida, en cierto sentido, a pesar de que físicamente se murió. Entonces, vemos que tanto el sentido del Pshat, tanto el sentido de Drash, son verdad. Según el Pshat, Jacob vino falleció. ¿Eso es verdad? Sí, Jacob vino falleció. Pero según el Drash, Jacob vino no murió porque sus enseñanzas siguen vivas. ¿Eso es verdad? Sí, también es verdad. Entonces vemos que ambas cosas son verdad, pero son dos niveles de estudio de Torah totalmente diferentes, ¿cierto? Son dos formas de entender la Torah totalmente diferentes. Ambas son verdad, pero diferentes. Entonces, sí. De hecho, el Gaón de Vilna escribe lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que el Talmud se divide en dos prácticamente de los temas que trae el Talmud. Alajá y Agadá. ¿Qué es la alajá? Todas las leyes. ¿Y qué es la Agadá? Agadá significa los midrashim y todo eso. Todo lo que no sea alajá, todas las interpretaciones de Jajamim que no son alajá, se llaman Agadá. Por ejemplo, esto que nos dijo aquí la Gemara, que Jacob vino no murió, eso es una Agadá, no es una alajá, es una Agadá. Entonces, el Gaón de Vilna dice lo siguiente: todos los secretos de la Torah, vamos a llamarle la Kabbalah, ¿sí? Todos los secretos de la Torah, ¿en dónde están ocultos en el Talmud? Dice el Gaón de Vilna, en la parte de la Agadá, en las Agadot, en los Midrashim. En los Midrashim están ocultos todos los secretos de la Torah. Por lo tanto, y dice el Gaón de Vilna, en aquellas Agadot, en aquellas partes del Talmud, ya sea historias raras que a veces se ven muy fantasiosas y demás, que incluso pueden llegar a parecer ridículas, dice el Gaón de Vilna, tenés que saber que justamente en esas Agadot que te parecen tan ridículas, ahí están insinuados temas sumamente profundos. ¿Y por qué Jajamim los escondieron en historias a veces medio fantasiosas y así? Dice el Gaón de Vilna, eso es para que no cualquiera los entienda, para que no cualquiera entienda los secretos de la Torah que están ocultos ahí. Entonces, de acá de lo que dice el Gaón de Vilna, entendemos que estudiar Agadot, estudiar Midrashim, no es tan sencillo, es sumamente complejo. Les voy a dar otro ejemplo de algo que dice el Ramban en su Perusha la Torah sobre el pasuk en Perashat Hayei Sarah. El pasuk en Perashat Hayei Sarah dice, en el capítulo 24, pasuk 1 de Bereshit: Be Abraham Zaken Baba Yamim, Abraham era anciano ya venido en días. Ba Adonai Berajet Abraham Bakol, y Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo? Según el Pshat, según el sentido literal, significa que Dios bendijo a Abraham en todo: dinero, honor, todo. Viene el Midrash y trae tres explicaciones qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo. Tres explicaciones. Rabbi Meir dice, Shelo hayta lo bat. Dice Rabbi Meir, ¿qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo? Que Dios no le dio a Abraham una hija. ¿Y por qué eso es bendición? ¿Por qué es bendición que Dios no le dé una hija a Abraham? Al contrario, ¿no? Tener una hija es una bendición. ¿Por qué es bendición para Abraham que no tener una hija? Primera opinión. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice, Bat hayta lo, tenía una hija. ¿Qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo? Que Dios lo bendijo con una hija. Ajerim omrim, otros dicen, Bat hayta lo u bakol shema. Otros dicen, tenía una hija y ¿cómo se llamaba? Bakol. Eso es lo que dice el pasuk. Y Dios bendijo a Abraham Bakol. ¿Qué significa que lo bendijo con Bakol? Con una hija que se llamaba Bakol. Esas son las tres opiniones del Midrash. Viene el Ramban y trata de explicar las tres opiniones del Midrash. Primero la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dijo, ¿qué significa que Dios bendijo a Abraham en todo? Que Dios no le dio una hija a Abraham. ¿Por qué eso es bendición? Dice el Ramban, dice el Ramban, porque si Abraham hubiese tenido una hija, él no tiene con quién casar a su hija. No hay ningún hombre adecuado como para una hija de Abraham, porque solo están los Knaanim ahí.
Y si él manda a su hija a su tierra, a buscar una pareja a su tierra, así como hizo con Yitzhak, ¿cierto? De Padán Aram y todo eso. Gam ken ta'avot sham avodah zara kemotam, ki ha'isha b'reshut ba'ala. Dice, si Abraham le busca pareja, incluso en su propia familia, en su propia tierra, así como hizo con Yitzhak. Si Abraham le busca pareja a su hija, hipotéticamente si hubiese tenido una hija, dice, esta hija, cuando se hubiese casado con esta persona, también hubiese terminado sirviendo ídolos. Porque también en la familia de Abraham, la gente de la familia de Rivka eran idólatras. Pero hay una diferencia. La mujer generalmente sigue las costumbres del marido. Por lo tanto, si Abraham hubiese tenido una hija, aunque la casara con la familia de Rivka y todo eso, con Labán, qué sé yo, con alguien de ellos, ella iba a terminar también sirviendo ídolos, al igual que esta gente. Pero en cambio con Yitzhak, que es el hombre, es el esposo, que cuando le traen una mujer, la mujer se acostumbra a lo que el esposo hace, lo que Yitzhak hace. Por lo tanto, no era tan peligroso con Yitzhak de que él termine siendo idolatría. Pero con una mujer es más propensa a. Por eso era bendición para Abraham el no haber tenido una hija, porque su hija iba a terminar haciendo idolatría. Todo, así explica el Rambán. Y luego tenemos las otras dos opiniones que dijo el Midrash, de que sí tenía una hija, y la otra opinión dice, sí tenía una hija y se llamaba Bacol. Dice el Rambán lo siguiente, pongan atención, ¿sí? Acá él dice algo muy profundo que yo no entendí hasta el final, pero nada más para que entiendan que a veces los Midrashim son más de lo... No a veces, siempre los Midrashim son más de lo que parecen. Dice el Rambán, ובאמת, אין הכוונה לאחרים במחלוקת להם עם רבי יהודה להודיע אותנו שם הבת הזאת בלבד. Dice, no penses que la intención, que la discusión entre Rabbi Yehuda y Ajerim es si tenía una hija y cómo se llamaba, no es esa la discusión. בחלילה להם שיוציאו ברכתו של אברהם שהוא גדולה וכללית לעניין זה, שאומר הכתוב כי ברך אותו השם בבת אחת ששמה כך. Y dice, חס וחלילה, Dios no quiera, no llegues a pensar que acá lo que ellos te están diciendo es que el pasuk que dice que Dios bendijo a Abraham en todo, que se entiende que lo bendijo en todo, una bendición muy general en muchos temas, en muchas cosas, no entendás que viene Rabbi Yehuda y te dice, no es en todo, es solo una hija. No entendás como a Jerim que dicen, es una hija que se llamaba Bacol. Entonces, ¿qué están haciendo? Si esa es la explicación de la opinión de ellos, está diciendo que no es una bendición general, como se entiende del sentido literal del pasuk, que Dios lo bendijo en todo. No, solo en una hija, solo en un tema, no en más temas. Eso están como haciendo más chica la bendición de Dios, si entendemos las cosas así, dice el Rambán. Por lo tanto, no penséis que esa es la explicación, sino que, ¿qué dice el Rambán? אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד ודרשו בזה סוד מסודות התורה. Sino que acá se está hablando de un tema muy profundo, Sod misodot Torah, de los secretos de la Torah. Y él después explica una explicación muy profunda que yo no entendí. Y él dice que al final no están hablando ni Rabbi Yehuda ni Ajerim, están diciendo que tuvo una hija. Incluso Rabbi Yehuda, que a primera vista dice, tuvo una hija. No está refiriéndose a una hija literal. Y también Ajerim, que dice, tuvo una hija que se llamaba Bacol. No está hablando literal. Sino que, ¿qué dice el Rambán? Son como cualidades con las cuales Dios maneja el mundo. Él dice que hay una cualidad que se llama Kol y hay una cualidad que se llama Bat. Entonces son diferentes cualidades con las cuales maneja el mundo, y el mahloket entre Rabbi Yehuda y Ajerim es con qué cualidad Dios bendijo a Abraham, si con la cualidad de Kol o con la cualidad de Bat. Eso es Bat, hija, y Kol, sí, pero no es una hija literal. O sea que al final, según el Rambán, la explicación de este Midrash, ninguno de los tres está diciendo que Abraham tuvo una hija. Ven que él entendió el Midrash cuando lo profundizó de una forma totalmente diferente a lo que uno entendería. Y él dice que son de los secretos de la Torah, porque en realidad está hablando de cosas muy profundas, de cómo Dios maneja el mundo. Un Midrash que parece tan insignificante. Entonces ven de acá una prueba de cómo los Midrashim son cosas de verdad sumamente profundas que hay que tomar el tiempo de profundizar en ellos para entenderlos bien. Entonces, les voy a traer otro ejemplo, ¿sí? Ahora, antes de eso quiero decir algo que dice el Rabbi Shemuel HaNagid en la introducción al Talmud. Dice Rabbi Shemuel HaNagid lo siguiente:
Dice, Agadau kol perushi abova talmud al shum inyan shelo yeh mitzvah zoy Agadá. Él primero explica qué es Agadá, lo que yo ya les dije. Agadá significa toda interpretación de Jajamim, que está en el Talmud, que no es una ley. Eso se llama Agadá. Dentro de la Agadá están los Midrashim. Y dice el Rabbi Shmuel Nagid, Ve el lejal ilmod mimena el amasheyale aladat. Y no tenés que aprender de estas Agadot de los Midrashim, sino solo lo que te sea lógico. ¿Qué significa? No está diciendo que no hay que tomar en cuenta los Midrashim. No. Explica el Rabbi Yehuda León Ashkenazi que lo que está diciendo es lo siguiente. Acá está hablándole Rabbi Shmuel Nagid a una persona que no tiene un Rab que le enseñe a estudiar Midrashim, a estudiar Agadot. Una persona que no tiene quien le enseñe cómo entender todos estos temas. Dice Rabbi Shmuel Nagid, ¿sabes qué? Solo lo lógico, eso toma en cuenta, lo demás déjalo a un lado para mientras, hasta que un Rab te lo explique. ¿Por qué? Porque hay muchas derashot, muchos Midrashim, que si los entendemos literal, podemos caer en muchos errores, es peligroso. Por lo tanto, por eso dice Rabbi Shmuel Nagid, de los Midrashim, lo lógico, eso agarrarlo, eso tomarlo en cuenta, lo demás, dejarlo a un lado para mientras, hasta que venga alguien y te lo explique bien. Porque hay Midrashim que, como dijimos, hay Midrashim sumamente profundos, y es peligroso llegar a entenderlos de forma incorrecta. Pero tenemos que saber que hay muchos libros que se dedicaron a explicar toda esta parte de las Agadot, de los Midrashim. Hay muchos libros, muchos Jajamim que se dedicaron se especializaron en estos temas, ¿sí? Porque son también temas que, al igual que la halajá es difícil, también las Agadot, los Midrashim son difíciles. Y hay varios libros que se pueden estudiar. Por ejemplo, el Maharal escribió el Be'er HaGolah, Hidush Agadot, el Maharsha también escribe al final de la Gemara, ahí van a ver explicaciones a las Agadot, a los Midrashim. El Ramjal también, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escribió también explicación a las Agadot. Rabbi Abraham ben Rambam, el hijo del Rambam, también tiene un libro explicando cómo hay que entender las Agadot, los Midrashim. Rabbi Meir Abulafia escribió Otzar Kavod, también un libro que se dedica a lo mismo. El Ben Ishai, Rabbi Yosef Chaim, escribió un libro que se llama Benayahu ben Yoyada, que también explica estos temas. El Rav Kook escribió un libro que se llama Ein Hayah, que también explica estos temas. Hay un libro que se llama Ein Yaakov, también explica estos temas, que de hecho el Ein Yaakov acá lo tengo. De hecho les voy a leer algo del Ein Yaakov. Y hay otro libro que se llama Tzlach, también sobre las Agadot. Hay muchos Jajamim que se dedicaron a esto. Yo, personalmente, trato de dar mi aporte, un granito de arena, y a veces dedicar videos a explicarles algunos Midrashim o a explicarles alguna frase de la Gemara. Trato de dar mi granito de arena para que también vayamos entendiendo, ¿sí? Para que si alguien no tiene quien le enseñe, pues de alguna forma con mis videos le sea de ayuda. Trato de dar mi granito de arena, pero hay que saber que es todo un tema difícil. De último, para terminar, les voy a leer algo del libro Ein Yaakov, que es uno de los libros que se dedica a explicar toda esta parte de los Midrashim y la derashot de Jajamim y esto. Hay una derashá que, si no la entendemos bien, podemos entender algo totalmente diferente, ¿sí? O sea, podemos llegar a entender algo totalmente incorrecto. La Gemara Masejet Avodah Zará dice que afilu nochrish osek batorá areu que Kohen Gadol. Dice ahí la Gemara en nombre de Rabbi Meir, incluso un no judío que se ocupa de estudiar la Torá es como si fuese un Kohen Gadol. ¿Qué significa eso? Una persona que entiende esto literal puede entender, entonces un goy que estudia Torá ya es más grande que cualquier judío, es prácticamente el común Kohen Gadol, y se puede entender mal esto. Pero explica el libro Ein Yaakov lo siguiente, no entendas así, hay que entender diferente. Dice el libro Ein Yaakov lo siguiente, una explicación Matok Midvash. Dice el libro Ein Yaakov que Moshe Kohen Gadol mitlavesh בשמונה בגדים, כן זה נתלבש בשבע מצוות, ועוסק בתורה ובמצוות אלו נמצא שיש לו 8 מלבושים. Dice en Jacob lo siguiente, ¿cómo hay que entender esta Gemara? Esta Gemara dice que un no judío que se ocupa de estudiar Torah es como el Kohen Gadol. ¿En qué sentido? Dice el en Jacob, Rabbi Yaakov ben Habib,
El Cohen Gadol, ¿cuántas ropas especiales vestía? 8 ropas especiales. Entonces dice la Gemara que el Goy, ¿cuántas mitzvot tiene? El no judío. Sheva mitzvot bene Noach. Las 7 mitzvot de los bene Noach. Las 7 mitzvot universales que hay, que eso es para todos, los no judíos también. Todos los no judíos tienen de por sí 7 mitzvot. Entonces, un Goy que aparte se ocupa también de estudiar la Torá, ¿esto qué está haciendo? 7 mitzvot más estudiar Torá son como 8 mitzvot. O sea, al igual que Cohen Gadol está vestido con 8 vestimentas, también este Goy tiene acá 8 mitzvot que está cumpliendo. Entonces, eso significa que es como el Cohen Gadol. Ven que él explicó la Gemara esta, que se escucha rara a primera vista, de una forma totalmente diferente. Entonces, por eso es importante que sepamos esto. Tengamos cuidado con cómo entendemos muchas veces las cosas. Y hay que preguntar a Rabbanim, ¿qué significa esto? ¿Dónde puedo encontrar una explicación a esto? Hay que tratar de tener ese cuidado y estar conscientes siempre de que lo que Jajamim nos dicen son cosas realmente profundas. De los Midrashim siempre es posible aprender algo. El Rambam dice, ¿por qué los Midrashim están escritos de forma fantasiosa? Dice el Rambam, otro de los objetivos es que del Midrash cualquier persona pueda aprender algo. Tanto un niño, tanto un Talmid Jajam grandísimo, todos pueden aprender algo del Midrash. El niño, por medio de las fantasías y esto que le cuentan el Midrash muchas veces, no todos los Midrashim son fantasiosos, o sea, no se escuchan fantasiosos. Muchas veces sí, pero eso sirve para también acercar a la persona. Esto atrae a la persona, las historias de los Midrashim y lo interesante que se escucha y todo, eso atrae a la persona y ayuda a que cualquier persona pueda aprender algo del Midrash. Por otro lado, también los Talmidei Jajamim, los sabios que saben estudiar Torah de forma muy profunda, saben entender a qué se refirieron todas las metáforas que usaron Jajamim y entienden estas cosas de una forma totalmente diferente. O sea que el Midrash es un libro precioso, no un libro, porque hay muchos libros, pero el Midrash es una forma de estudiar preciosa que puede dejar enseñanza tanto a la persona más sencilla como al Talmid Jajam más grande. Eso es lo que tienen los Midrashim de lindos, pero hay que estar conscientes de la profundidad que tienen los Midrashim. Espero yo que haya quedado claro y nada, que tengan todos acá en Israel es de noche, entonces digamos que tengan todos una excelente noche.